Muy buenos días, chicos. Les saluda una vez más el profesor Luis Mitma. Vamos a iniciar nuestras clases virtuales del curso de lenguaje con el tema la oración compuesta subordinada. ¿Ya? Esta es una continuación de la clase anterior. ¿Ya? Muy bien. A continuación, te voy a hacer un resumen, una explicación de lo que es la oración compuesta subordinada. ¿Ya? A ver, la oración compuesta, como ven ustedes, tiene una clasificación, ¿ya? Se clasifica, la oración compuesta subordinada se clasifica en oración compuesta subordinada sustantiva, oración compuesta subordinada adjetiva y oración compuesta subordinada adverbial, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a eh, tratar el día de hoy, ¿no? Muy bien. A ver, la subordinada sustantiva tiene una clasificación, ¿ya? Vamos a ver primero la oración compuesta subordinada sustantiva. A ver, vamos a nombrar cada uno. Eh, la oración coordinada de sujeto. A ver, ¿por qué de sujeto? Porque un sustantivo, ¿ya? Sustantiva, viene de sustantivo. Un sustantivo puede funcionar como ¿qué? Como sujeto, ¿ya? Un sustantivo. Cuando dices, ¿no? Por ejemplo, a ver, Carla come chocolates. ¿Quién come chocolates? Carla. Carla es un sustantivo, ¿cierto? Entonces puede funcionar como sujeto. ¿Te das cuenta? Puede ser un objeto directo, ¿no? Oración compuesta subordinada de objeto directo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Carla compró chocolates. ¿Qué compró? Chocolates. ¿Ves? Chocolates es un sustantivo. ¿Ya? De atributo, ¿no? Oración compuesta subordinada de atributo. ¿Qué es oración compuesta subordinada de atributos? Por ejemplo, a ver, digo, Pedro es doctor. Pedro es doctor, ¿no? Cuando digo es doctor, doctor es un sustantivo. Entonces, puede ser, puede funcionar como atributo, ¿no? De vocativo, cuando dices Juan, ven por favor, ¿no? El sustantivo puede funcionar como vocativo, ¿ya? Un sustantivo puede funcionar como complemento circunstancial también, ¿ya? Y un sustantivo puede funcionar como agente. Y puede funcionar también como complemento indirecto, ¿ya? Entonces vamos a ver, voy a resolver algunos ejemplos de cada uno de estos tipos, ¿ya? Para que ustedes hagan lo mismo. A ver. A ver, los pasos para reconocer una oración compuesta subordinada. Primero, lo que tú tienes que hacer es reconocer el verbo. O sea, los verbos. En una oración compuesta hay dos verbos, o puede haber más, ¿ya? Pero mínimo hay dos. Tienes que reconocer los verbos. Dos, reconocer el sujeto de la oración. Es muy importante reconocer el sujeto, ¿ya? De la oración. Como si analizarías una oración simple, igualito. Y tres, identificar el nexo subordinante. ¿Ya? ¿No? Entonces, eso es muy importante. Identificar los verbos y reconocer la oración y identificar el nexo. Ya, a ver, vamos con el primero. En esta oración, tenemos una oración compuesta sustantiva de sujeto. Paso uno, primero reconoces los verbos. Acá tenemos grita, puede, ¿ya? Luego tú tienes que identificar cuál de estos dos verbos es el verbo principal, con quién tú vas a trabajar, ¿ya? Quien grita demasiado no puede ser escuchado. Este es el verbo principal, verbo 1 y este es el verbo 2. ¿Cuál es el nexo subordinante? Este es el nexo subordinante. Quien grita demasiado. Ahora, reconoces el sujeto. Entonces, para reconocer el sujeto, ¿qué tipo de pregunta haces? ¿Quién más el verbo? Y trabajas con el verbo principal, el verbo 1. Entonces, ¿quién puede ser escuchado? O sea, ¿quién no puede ser escuchado?
¿Quién no puede ser escuchado? Quien grita demasiado. Entonces, ¿qué cosa es? Sujeto. Sujeto. ¿Y este es qué cosa? Predicado. Ya está. Muy bien. Este es sujeto, ¿ya? Pero si te das cuenta, acá hay un verbo. Entonces, esta es una proposición. Proposición subordinada, sustantiva de ¿qué? Sujeto. ¿Por qué de sujeto? Porque todo esto es el, ¿qué cosa es? Es el sujeto, pues. Mira, sujeto y este es predicado. ¿Te das cuenta? Eres el predicado. Es como si yo dijera, él puede ser escuchado. Él. Es como si todo esto fuera él. Él puede ser escuchado. ¿Te das cuenta? O puede ser, Juan puede ser escuchado. ¿No? Entonces, de esa manera. Muy bien. ¿Ya está? Pasamos a la siguiente. Oración compuesta subordinada sustantiva de complemento directo. Muy bien. Para hacer, reconocer, tienes que saber primero cómo reconocer el objeto directo o complemento directo, que es lo mismo, ¿ya? Que es qué más verbo. Ahora, si no sabes o no recuerdas, ¿ya? Entonces ahí sí tienes que preguntarme. Muy bien. Paso 1, reconozco qué cosa los verbos. Comentó, ¿y quién? Hizo. Recuerden que los verbos son conjugados, ¿ya? Verbo conjugado. Ya reconociste los dos verbos. Ahora identificas cuál es el verbo principal. ¿Con qué verbo vas a trabajar? Carla me comentó que no hizo la tarea. ¿Cuál es el verbo principal? Muy bien. El verbo principal es comentó. Verbo 1 y este es verbo 2. ¿Ya? Este es el verbo principal y el hizo es verbo. Muy bien. Ahora reconozco qué cosa. El sujeto. ¿Ya? ¿Quién me comentó que no hizo la tarea? Carla. Muy bien. Carla es qué cosa? Sujeto. Y todo lo que resta, ¿qué cosa es? Predicado. Este es obviamente núcleo del sujeto. Muy bien. Identifico el nexo subordinante. ¿Cuál es el nexo subordinante que? ¿Ya? ¿Recuerdan cuál es el nexo subordinante? Que. Ahora reconozco el objeto directo. ¿Ya? Carla me comentó. ¿Qué me comentó Carla? Que no hizo la tarea. Muy bien. Todo esto es un objeto directo. ¿Ya? Pero no es solamente, le falta agregar, cumple la función de objeto directo, pero como es una frase larga y tiene verbo, hizo es un verbo, tú vas a poner, esto equivale a qué cosa? A una proposición subordinada, sustantiva de objeto directo. ¿Ya? Entonces ahí está resuelto. Este de acá sería objeto indirecto. Ya, bueno, ese es muy aparte, ¿ya? Entonces lo que estamos aprendiendo solamente es esto. Ya. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Oración compuesta subordinada sustantiva de complemento indirecto. Acá tenemos la oración. ¿Cómo reconozco? Muy bien, tú tienes que saber cómo reconozco el objeto indirecto. Haces la pregunta ¿a quién más verbo o para quién más verbo? ¿Ya? Muy bien. Como ya sabes, es a quién más verbo o para quién más verbo, entonces procedes. Reconozco verbos principales, entregaré y juré. Muy bien. Le juraré mi amor a quien. Muy bien. ¿Cuál es el verbo principal? Verbo 1, verbo 2. Muy bien. Trabajo con este verbo, que es el verbo 1. Hago la pregunta. Reconozco el sujeto. Es muy importante reconocer el sujeto para saber cómo trabajar. Muy bien. Le entregaré mi corazón a quien me jure. Yo le entregaré. Recuerden que el sujeto y el verbo principal tienen que tener la misma persona y el mismo número. Por ejemplo, yo entregaré. Entregaré está en primera persona.
¿cierto? Entonces el verbo tiene que, el sujeto tiene que estar en primera persona. Entonces, te das cuenta acá, yo le entregaré mi corazón a quien me jure fidelidad. Yo le entregaré. El sujeto no está presente. Entonces, el sujeto, ¿qué cosa sería? Tácito. Entonces, todo esto es predicado. ¿Ya? Muy bien. Una vez que ya has reconocido el predicado, o sea, hay sujeto tácito, el sujeto no está. Todo eso es predicado. Entonces, haces la pregunta, ¿a quién más verbo? ¿No? ¿Quién más verbo? O ¿para quién más verbo? ¿Ya? ¿Para quién? O ¿para quién más verbo? Preguntos. ¿A quién mi corazón, a quién entregaré mi corazón? ¿O para quién? ¿A quién? A quien me jure fidelidad. ¿Te das cuenta? A quien me jure fidelidad. ¿Todo este qué es? Objeto indirecto. Entonces, acá hay un verbo. Entonces, esto de acá cumple una función. Esta es una proposición, ¿no? Proposición subordinada sustantiva de objeto indirecto. ¿Cuál es el nexo subordinante? ¿A quién? Mi corazón, ¿qué cosa es? Objeto directo. En este caso, mira, objeto directo solamente es un sintagma, no hay verbo. Si fuera verbo, ya habría verbo y sería una proposición. ¿Te das cuenta? Pasamos a la siguiente. Oración subordinada sustantiva de complemento circunstancial. ¿Ya? Los complementos circunstanciales, como bien ustedes ya saben, se reconoce haciendo la pregunta cómo, dónde, por dónde, cuándo, con quién, con qué, ¿no? Todo ese tipo de preguntas, con ese tipo de preguntas yo reconozco el complemento circunstancial. Entonces hacemos lo mismo, ¿ya? Como si estuvieras analizando una oración simple, ¿ya? A ver, reconoces verbos iré y tengas. Muy bien, ¿cuál es el verbo principal? ¿Iré o tengas? Tengan. Yo iré con quienes. Muy bien, el verbo principal es B1 y B2. ¿Ves cómo lo reconozco? Digo, yo iré con quienes tengan las agallas. Yo iré. Ah, ya, yo iré. El sujeto es tácito. De esa manera estoy reconociendo. Es tácito. ¿Y todo esto qué cosa es? Predicado. Sujeto tácito. Sujeto tácito. Tácito, o sea que no está, que está oculto. Muy bien. Acá te dice, yo iré. ¿Cómo hago el complemento circunstancial? ¿Cómo reconozco? Con la pregunta ¿dónde? ¿Cómo? ¿Con quién? En este caso es, ¿qué tipo de pregunta? ¿Con quién? ¿Con quién yo iré? Con quienes tengan las agallas. Entonces, ¿todo esto qué cosa es? Un complemento circunstancial. ¿De quién? De compañía. De compañía. 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 ¿Ya? Complemento circunstancial. Entonces, si te das cuenta, es con circunstancial de compañía. Entonces, ya has reconocido en ese caso el complemento circunstancial. ¿Ya? Un puntito acá. Entonces, acá tenemos una proposición. Entonces, ¿cómo pondrías tú? Proposición subordinada, la P de proposición subordinada sustantiva de complemento circunstancial de compañía. ¿Te das cuenta? A ver acá. Con oración compuesta subordinada sustantiva de vocativo. ¿Qué es un vocativo? Creo que no les llegué a explicar muy bien. El vocativo eh, es un nombre, es como decir, a ver, Juan, ¿no? Esa famosa, Juan, eh, ven por favor, ven por favor, punto. A veces confundimos y creemos que Juan es el sujeto, pero Juan no es el sujeto, este es vocativo. Vocativo quiere decir lo que está vocalizado, o sea, el nombre, ¿ya? ¿De quién nos estamos refiriendo? ¿Ya? ¿De quién nos estamos refiriendo? ¿Ya?
El sujeto acá, por ejemplo, sería tácito. Tú ven, por favor, Juan. Tú ven, por favor, Juan. ¿No? En este caso es un vocativo. Entonces, haces el mismo procedimiento cuando está el hizo es el verbo y hacerte. Muy bien. ¿Cuál es el nexo subordinante? Es que. En este caso, el vocativo siempre lo vas a encontrar con esta frase, el que, el que. Siempre vas a encontrarlo así. Cuando va primero y dice el que, siempre va a ser vocativo. En este caso, el que sería proposición subordinada sustantiva de vocativo. ¿No? Que se acerque. ¿No? Vocativo. El que hizo esto, que se acerque. Ella que se acerque, ¿no? El que se acerque, el que hizo esto, ¿no? El que se acerque, el que hizo esto. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Oración compuesta subordinada sustantiva de atributo. Ya estoy repasando. A ver, acá. El atributo. Recuerden que el atributo o predicativo no obligatorio se usan o solamente va a existir cuando hay verbos copulativos. ¿Se recuerdan de eso? ¿Cuáles son los verbos copulativos? Los verbos copulativos son ser, ¿qué más? Estar, ¿qué más? Permanecer, permanecer. Ya, miren, hay más verbos copulativos, pero estos son los más comunes, ser, estar, ¿no? Que están más constantes en todas las oraciones. Entonces, basta que yo tenga en una oración compuesta un atributo, un verbo copulativo, yo ya, y tengo dos verbos, son, atendí, y tengo dos verbos, mira, son y atendí, los dos verbos. Basta que el verbo principal sea copulativo, yo básicamente voy a estar frente a una oración compuesta subordinada de atributo. Hago lo mismo, ¿ya? Reconozco el sujeto. Son los que atendí. ¿Quiénes son los que atendí ayer? Aquellos señores. Aquellos señores, sujeto, son los que atendí ayer. Predicado. Señores, núcleo. Aquellos, modificador directo. ¿No? Es normal. Entonces, si te das cuenta, acá está el verbo copulativo, ¿ya? Y acá los que atendí ayer, ¿no? Los que atendí ayer. ¿Esto qué cosa vendría a ser? ¿Qué cosa? El atributo, ¿ya? El atributo. Entonces, vas a poner tú acá proposición subordinada sustantiva de atributo. ¿No? Muy bien. Agente. Recuerden que el agente se evidencia cuando están los verbos pasivos y siempre va a estar encadenada o encabezada sobre todo por la preposición por, ¿ya? El agente está propio en oraciones de voz pasiva, por ejemplo. La carta fue escrita por la secretaria, ¿no? Por ejemplo, la carta fue escrita por la secretaria. La carta fue escrita por la secretaria. Esta es una voz pasiva. ¿Cómo sería voz activa? La secretaria escribió la carta. Esa sería voz activa. Si te das cuenta, el verbo es pasivo. Entonces, acá también vas a encontrar un verbo pasivo. Mira, son expuestos por quienes tienen. Entonces, siempre va a haber dos verbos. Son expuestos y tienen.
Basta que tengas un verbo pasivo, estás frente a una oración pasiva. Entonces reconocemos igual. ¿Quiénes son expuestos por quienes tienen criterio? Los cuadros. Los cuadros sujeto y todo esto, ¿qué cosa es? Predicado. Muy bien. Acá este es el verbo principal, el verbo pasivo, y este es el verbo 2. Bueno, los cuadros es núcleo y este es modificador directo. Esto ya lo que estoy haciendo ahorita ya es un agregado, ¿no? Para que tengas una referencia. Muy bien, entonces acá hay una proposición, mira. ¿Por quienes tienen criterio? Entonces, pero es un está encabezado por una proposición, por entonces está frente a un verbo pasivo, entonces vas a decir proposición subordinada sustantiva de complemento. Proposición subordinada sustantiva de complemento agente. AG. Muy bien, de esa manera desarrollas. Muy bien, chicos. A continuación, el aplico lo aprendido. Pero eso lo vemos en el siguiente video.